Muy buenas noches, bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, el misterio del agua Anjikuni. Comenzamos. Dicen que el norte de Canadá tiene un silencio que no es natural. Un silencio que no nace de la tranquilidad, sino del tipo de quietud que te observa, que te pesa encima como si estuvieras parado en el pecho de algo dormido o esperando a despertar. Y si uno sigue avanzando, pasando los bosques que parecen no terminar nunca, ignorando el viento que corta como si tuviera filo, tarde o temprano llega a un lugar del que casi nadie habla sin bajar la voz, el lago Anjikuni. No es un lugar famoso, no hay hoteles, no hay rutas turísticas, vaya, no hay nada que te invite a acercarte. De hecho, los mapas modernos casi parecen evitar mencionarlo, como si ese hueco blanco en la geografía fuera un recordatorio incómodo de que el mundo, por más que queramos creerlo, sigue guardando rincones que no obedecen a nuestras reglas. Pero los Inuit sí lo conocían, desde mucho antes de que alguien decidiera ponerle un nombre extranjero. Y para ellos, ese lago no era simplemente un punto en el territorio, era un lugar raro, no malo, no peligroso, raro. Y cuando un pueblo que ha convivido por siglos con tormentas, hielos traicioneros y depredadores silenciosos te dice que un lugar es raro, bueno, uno debería escucharlo. El lago está alejado de todo. Kilómetros y kilómetros de tundra donde el horizonte se ve tan plano que parece que el cielo cuelga más cerca. En verano, el agua es de un azul tan frío que da la impresión de que si la tocas te quedas pegado al instante. En invierno, cuando todo se congela, se vuelve una plancha blanca sin marcas, sin huellas, sin vida. Un espejo del vacío. Decían los cazadores antiguos que así se veía. Y quién sabe, tal vez no exageraban. Porque ahí en ese lugar donde hoy no hay más que viento, hielo y una memoria que incomoda, ocurrió uno de los misterios más inquietantes y más debatidos de toda Norteamérica. La desaparición completa de un poblado inuit en el año de 1930. Un poblado entero, familias completas, de la noche a la mañana, sin huellas, sin señales de lucha, sin cuerpos, sin nada, como si simplemente se hubieran levantado, caminado hacia algún lugar invisible y se hubieran desvanecido. La leyenda moderna de Anjikuni empezó con lo que contaron los exploradores y cazadores que pasaban por la zona. Hombres acostumbrados a la soledad, al frío, a la muerte. Hombres que no se sobresaltaban fácilmente. Pero lo que dijeron haber visto en ese asentamiento vacío, eso sí les heló la sangre, y no por el clima. Describieron fogatas todavía tibias, como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. Pieles acomodadas, herramientas en orden, comida a medio preparar, puertas abiertas de par en par y ni un solo ser humano a la vista. Ni un niño, ni un anciano, ni un perro. Nada. Solo el viento moviendo cosas que parecían esperar a personas que nunca regresaron. Y el silencio. Ese silencio grueso, denso, que a veces se siente como si tuviera pulso. Algunos dijeron que incluso encontraron tumbas profanadas,
que las piedras que las cubrían estaban removidas desde adentro. Otros juraron haber visto luces extrañas en el cielo, justo antes o justo después del hallazgo. Y aunque estas historias con los años fueron tomando formas distintas, más exageradas, más dramáticas, más cinematográficas, el núcleo sigue siendo el mismo. Algo pasó ahí, algo lo suficientemente poderoso, inesperado y rápido como para borrar un asentamiento entero sin dejar rastro. Y aquí es donde la pregunta incómoda empieza a instalarse. ¿Qué fuerza puede tragar a un pueblo entero sin dejar huellas en la nieve? Porque una cosa es que un grupo migre. Eso pasa. Las comunidades buscan comida, refugio, zonas más seguras. Pero migrar sin llevarse herramientas, sin apagar el fuego, sin preparar víveres, sin seguir rutas conocidas, eso no es migrar. Más bien, eso es huir. Y huir de manera tan abrupta que ni siquiera dejaron señales de hacia dónde fueron, es por decirlo menos extraño. A lo largo de este episodio vamos a recorrer con calma, pero con el tipo de calma que hace ruido por dentro, lo que sabemos, lo que se dijo y lo que no se pudo comprobar jamás. Vamos a revisar testimonios, inconsistencias históricas, versiones que se contradicen solas, explicaciones oficiales que suenan demasiado limpias para un lugar que jamás lo ha sido. También exploraremos las leyendas inuit que hablan de seres que no habitan exactamente nuestro mundo, de luces que bajan del cielo sin sonido, de sombras que caminan sobre la nieve sin dejar huella. Y sí, también veremos las teorías más racionales, porque siempre hay una parte del público que necesita esa tranquilidad, aunque a veces esa tranquilidad se derrumba solita cuando la ves de cerca. Esta introducción no está aquí para decirte qué creer, está aquí para que sientas algo, para que mientras escuchas tengas esa pequeña sensación en el pecho de que el mundo es más grande, más antiguo y más extraño de lo que nos gusta admitir. Que hay lugares donde los ecos no regresan, que hay noches donde algo allá afuera parece estar escuchando. Y que Hikuni, con su blanco perfecto y su pasado incompleto, sigue siendo uno de esos lugares donde la realidad no termina de acomodarse. Así que prepárate, vamos a entrar bloque por bloque en un caso que tiene más preguntas que respuestas. Un misterio con demasiadas versiones, demasiados silencios, demasiados huecos. Pero antes de arrancar, déjame dejarte la pregunta que va a ser el hilo rojo de toda esta emisión. Si un pueblo entero puede desaparecer sin dejar un solo indicio, entonces, ¿qué más puede desaparecer mañana sin que nadie lo note? Bienvenidos a la hora macabra. Hoy el lago guarda el secreto. Y nosotros vamos a intentar escuchar lo que ese silencio antiguo, está tratando de contarnos. Antes de entrar de lleno al misterio, hay que detenernos un segundo y visualizar quiénes eran exactamente las personas que desaparecieron alrededor del lago Anjikuni. Porque no hablamos de un grupo improvisado, ni de un campamento temporal de cazadores, ni de forasteros tratando de sobrevivir al frío canadiense. No. Hablamos de un poblado inuit con raíces tan profundas en la región que casi parecían parte del paisaje. Familias enteras que se movían entre tradiciones ancestrales, ciclos de caza, narraciones orales que pasaban de generación en generación y un respeto absoluto, casi íntimo por la naturaleza que los rodeaba. Los inuit de aquella zona vivían en pequeñas comunidades donde todos sabían el nombre de todos. Se apoyaban para sobrevivir el invierno.
Compartían comida cuando la casa escaseaba y cuidaban a los niños como si fueran hijos de todos. La idea de individualismo, como nosotros la conocemos, no existía ahí. Una persona sola, aislada, era una persona en peligro. Ellos vivían juntos, como un organismo completo. Su vida diaria giraba alrededor de lo básico, pero llevado con una disciplina que solo alguien nacido en el hielo entiende. Cazar caribú, pescar bajo la nieve, construir refugios resistentes al viento que podía arrancarte la piel si te agarraba mal parado. Vaya, sabían moverse por territorios que para cualquiera de nosotros serían idénticos, un blanco interminable. Para ellos no. Cada roca, cada sombra, cada grieta en la nieve tenía significado. Pero además vivían acompañados de su folclore. Historias que no eran cuentos, sino advertencias disfrazadas. Espíritus que cuidaban el equilibrio. Criaturas que castigaban la avaricia. Sombras que caminaban entre los hombres cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Ese tipo de relatos que solo se cuentan cuando ya cayó la noche y el viento no deja de aullar entre las pieles del refugio. Ese era el pueblo que desapareció. No unos improvisados, no unos turistas incómodos con el frío. Era gente que conocía cada secreto del invierno y que nunca, pero nunca abandonaba su hogar sin razón. El poblado de la Huanjicuni no era grande, alrededor de 25 a 30 personas, dependiendo de la temporada. Estaban agrupados en estructuras típicas inuit, resistentes pero simples, hechas para proteger más que para lucir. Tenían un sistema de caza organizado, rutas de movimiento bien definidas y una dinámica comunitaria sólida. No era un campamento temporal que aparece y desaparece con el clima. Era un asentamiento habitual, constante, estable, con ritmo, con rutina. Para principios de la década de 1930, según testimonios de viajeros que pasan de vez en cuando, el lugar era tranquilo, funcional y sobre todo normal. Nada indicaba tensión, nada indicaba escasez severa, nada indicaba peligro inminente. Y eso hace que todo sea mucho más extraño. Ahora imagina este escenario. Tundra hasta donde alcanza la vista. Un frío que no es solo frío, sino una presencia. Un viento que te hace sentir pequeño, como si el mundo pudiera borrarte con un suspiro. No hay carreteras, no hay luces, no hay sonido más que el crujido del hielo bajo tus botas y el silbido de algo invisible moviéndose sobre la superficie congelada. En invierno las noches pueden durar casi todo el día. En verano el sol nunca termina de irse. Y en ambos casos hay algo desconcertante en el aire, como si el tiempo funcionara de forma distinta. Además, la zona está lejos de rutas principales, lejos de pueblos más grandes, lejos de cualquier autoridad que pudiera llegar rápido ante una emergencia. Si algo ocurría ahí, tenías que resolverlo tú mismo. Si alguien desaparecía, bueno, normalmente había pistas, huellas, señales, restos, lo que uno espera del mundo físico. Pero en Anjikuni no. Y eso fue lo primero que llamó la atención. La historia comienza formalmente cuando un cazador y trampero llamado Joe Lavelle, un hombre experimentado, acostumbrado a lidiar con la naturaleza en su forma más áspera, llegó al pueblo buscando refugio y compañía. En teoría debía encontrar vida, voces, humo saliendo de las chozas, algún perro acercándose a olfatearlo. Pero Lavelle sintió algo raro desde la distancia. Había demasiado silencio, demasiada calma.
Al acercarse, lo que vio fue nada, pero no un nada vacío, un nada incómodo, como una escena congelada en mitad de una acción que nunca terminó. Y aquí empieza lo escalofriante. La Belle reportó haber encontrado fogatas aún calientes, como si las llamas se hubieran apagado hacía minutos. En algunas chozas había ollas con comida a medio cocinar, todavía en posición, sin señales de que alguien hubiera decidido moverlas o guardarlas. Pieles tendidas, herramientas acomodadas, demasiado perfecto, demasiado cotidiano, como si todos se hubieran levantado a un mismo tiempo por una razón urgente. Pero no había huellas, no había cuerpos, no había señales de lucha, no había rastres, sangre, tormenta reciente, animales merodeando. Nada, solo ausencia. Lo más perturbador es lo que quedó a la vista. Fuegos encendidos hasta hace poco, comida sin terminar, ropa sin recoger, arcos, lanzas y cuchillos sin empacar, trineos listos pero sin perros y sobre todo silencio. Muchos inuit eran extremadamente cuidadosos con los detalles. No dejaban fogatas sin apagar, no abandonaban sus herramientas, no dejaban comida afuera, no salían sin sus perros, y mucho menos se iban todos al mismo tiempo dejando el pueblo como si fueran a volver después de un paseo corto. Este tipo de abandono simplemente no encaja con su modo de vida. Cuando la Belle dio aviso, las primeras teorías no tardaron en aparecer, pero ninguna convenció del todo. La primera teoría fue la migración repentina. Es decir, la idea era que por alguna razón el grupo decidió mudarse, pero sinceramente nadie migra dejando comida cocinándose. Nadie migra sin empacar herramientas y nadie migra sin dejar huellas. Sobre todo en un suelo de nieve blanda que conserva cada pisada. La segunda teoría fue una tormenta brutal. Y esta es otra teoría, y habla de una tormenta repentina. Pero el clima no mostraba señales de haber producido tal evento. Y aún, si hubiera pasado, ¿por qué no había restos? ¿Por qué no había cuerpos? ¿Por qué no había huellas de escape? La tercera teoría fue la del ataque de animales. Y esto era prácticamente imposible. No había rastros, ninguna señal de lucha y ningún depredador se lleva a 30 personas sin dejar un desastre. La cuarta teoría fue enfermedad o intoxicación masiva. Y esta fue otra teoría descartada. Una epidemia deja cuerpos, una intoxicación deja señales. La quinta teoría fue un secuestro por humanos. Pero yo me pregunto, ¿quién exactamente en 1930, en uno de los lugares más remotos del continente, iba a cargar con 30 personas sin ruido, sin lucha y sin rastro? Teoría número 6, y esta es la que más nos encanta. Algo sobrenatural. La teoría que nadie quería decir en voz alta, pero que muchos pensaron. Porque cuando nada encaja con el mundo físico, la mente busca explicaciones en el folclore. Y los inuit tienen historias sobre entidades que llaman a los hombres hacia la nieve. Hay nombres que sobreviven al tiempo no porque hayan hecho algo extraordinario, sino porque dijeron haber visto algo que nadie más pudo confirmar. Y en el caso del lago Angikuni, ese nombre, el que iniciaría uno de los relatos más perturbadores del folclore norteño, es Joe Lavelle.
Como ya les comentaba, este hombre era un cazador, un trampero, un hombre del hielo, una figura que está a medio camino entre la realidad, la leyenda y la conveniencia narrativa. Antes de entrar a discutir si fue un testigo fiable o un narrador demasiado creativo, vale entender quién era y por qué su presencia en esa zona no levantaba sospechas. Fíjense que Lavelle era un bushman, un hijo adoptivo del bosque helado. De esos hombres que podían leer huellas en la nieve como si fueran párrafos escritos por la naturaleza. Este hombre pasaba temporadas completas moviéndose entre lagos, arroyos y territorios inuit. Y lo que hacía era intercambiar pieles, comida y ocasionalmente historias. Los poblados de la región lo conocían, al menos eso dice la tradición oral. Era un rostro frecuente, pero no íntimo, un visitante que flotaba entre aldeas sin realmente pertenecer a ninguna. Y aquí empieza lo inquietante. Lavelle no llegó al poblado de Anjicuni buscando algo extraordinario. Solo pretendía refugiarse del frío, reabastecer y seguir su ruta. Pero el camino hacia esa aldea, que normalmente era silencioso, sí, pero no muerto, parecía distinto ese día. Muchos relatan que él mismo describió el trayecto como demasiado callado, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. No había ladridos lejanos, no había pasos sobre la nieve, no había voces disipadas por el viento. Era un silencio espeso, metálico, el tipo de silencio que hace que incluso un hombre endurecido por el frío siente el escalofrío de que algo está profundamente mal. Cuando por fin divisó las primeras estructuras del poblado, Lavelle esperaba ver actividad humana. Humo saliendo de los iglús, figuras moviéndose, perros husmeando, niños corriendo entre montículos de nieve. Pero lo que encontró fue vacío. No un vacío normal, sino uno que parecía calculado, como si la vida hubiera sido arrancada de un tirón. Lo describió como una aldea dormida pero sin sueños, quieta, pero con las señales de que minutos antes había estado viva. Lo que se narra después es lo que convirtió esta historia en mito. Según Lavelle, al aproximarse, notó que las pieles que solían cubrir las entradas de los iglús estaban abiertas, movidas por el viento, sin nadie dentro para ajustarlas. Había herramientas de caza tiradas en el suelo como si alguien las hubiera soltado a la mitad de una tarea apremiante. Algunas fogatas aún tenían brasas tibias, lo que indicaba que no había pasado tanto tiempo desde que la gente estuvo ahí. Y una de las imágenes más famosas en la leyenda es que había comida a medio preparar, como si la persona hubiese salido solo por un segundo y jamás hubiera regresado. El cazador asegura que llamó, gritó, encendió más fuego, intentó hacer ruido para atraer a quien pudiera estar escondido o cuidándose del clima. Nada, ni un susurro, ni un crujido de pasos, ni un perro. El silencio seguía siendo absoluto, casi agresivo. Y entonces viene la parte más debatida. La pieza que muchos historiadores señalan como el primer hueco en su testimonio. La mención a las tumbas supuestamente abiertas. Lavelle declaró después que el pequeño cementerio del poblado tenía varias tumbas excavadas como si alguien o algo hubiese removido los cuerpos. Un elemento demasiado cinematográfico, demasiado perfecto para crear horror, y que curiosamente jamás apareció en las versiones posteriores del caso, investigadas por periodistas y agencias oficiales.
¿Qué tan cierto es lo que dijo? Aquí es donde esta historia toma tonos más turbios. Cuando analizamos la versión de la Bell, encontramos contradicciones temporales, detalles que cambian según la entrevista y una sospechosa tendencia a dramatizar. No es que mentir fuera su profesión, pero sí era conocido por ser un contador de historias. En zonas remotas, sobrevivir no solo depende de cazar bien, sino también de saber narrar bien. Y la Bell sabía narrar demasiado bien. Además, hay un punto clave. No existen registros inuit que mencionen esta desaparición masiva. Ningún documento antropológico contemporáneo lo menciona. Ningún grupo inuit recordó haber perdido a todo un poblado entero en ese periodo. Y aunque se argumenta que muchos de esos registros pudieron perderse o no haber sido consignados, el silencio de la tradición oral, que suele preservar tragedias con mucha fidelidad, es alarmante. Por eso, al revisar la figura de la Bell, no podemos evitar preguntarnos, ¿era realmente un testigo horrorizado por un hallazgo imposible? ¿O era alguien que entendió que una buena historia puede viajar más lejos que un hombre solitario en la nieve? Su ruta hacia la aldea tampoco está totalmente confirmada. Las distancias que mencionó no coinciden con las rutas reales usadas por los cazadores de la zona. Y la fecha exacta de su hallazgo también cambia en diferentes versiones. Algunas hablan de noviembre, otras de diciembre. Algunas describen tormentas y otras un clima en calma. Las inconsistencias empiezan a sentirse como grietas en un muro que aparenta solidez. Y sin embargo, lo que relató encendió un fuego imposible de apagar. Porque la forma en que describió el silencio, la forma en que detalló ese pueblo congelado en una pausa eterna, tiene algo que trasciende la duda, algo que parece casi intuitivo, como si, aun si él no lo hubiera visto con sus propios ojos, estuviera narrando algo que sí ocurrió, pero que él no tuvo forma de comprender del todo. Los expertos que revisaron su relato décadas después lo catalogan como posible fabulación con base en costumbres reales, lo cual en lenguaje elegante significa que tal vez mezcló lo que sabía de las aldeas inuit con un escenario hipotético que a fuerza de repetirlo terminó pareciendo historia. Pero al mismo tiempo, otros investigadores señalan que su descripción coincide con ciertos aspectos con asentamientos inuit, abandonados por motivos de supervivencia, ya sea hambruna repentina o migración forzada por pérdida de recursos. Es decir, que pudo haber encontrado una aldea real abandonada, pero reinterpretó las señales bajo una atmósfera de horror que vendía mejor dentro de la tradición oral. Y aquí surge la pregunta que atraviesa este bloque como un cuchillo lento. ¿Fue Lavelle un hombre que presenció algo demasiado grande para entenderlo? ¿O solamente un narrador que encontró en el miedo ajeno su mejor herramienta? Me encantaría leer sus hipótesis en los comentarios. Porque a veces la línea entre testigo y fabulador es tan fina como una grieta en el hielo. Y en ese territorio invernal, donde la lógica se congela y el silencio se hace espeso, no es difícil imaginar que un hombre solo, caminando entre sombras y nieve, pueda confundir lo extraordinario con lo inexistente, o lo inexistente con lo conveniente. Lo que sí es seguro es que sin Joe Lavelle, el misterio del lago Anjikuni no existiría como lo conocemos hoy. Él fue la chispa que encendió un incendio que aún, casi un siglo después, sigue ardiendo sin pruebas sólidas, pero con una fuerza narrativa imposible de ignorar. ¿Mintió? ¿Exageró? ¿O simplemente relató lo que vio mientras la nieve lo miraba de vuelta?
En un momento seguiremos con las versiones oficiales, los intentos de investigación y las contradicciones que acompañaron su historia. Porque si algo caracteriza este caso, es que cada relato, cada historia, cada respuesta abre más preguntas, pero muchas, muchas más. Y cuéntenme, chicos, ¿ustedes ya habían escuchado acerca de esta historia del lago Anjikuni? Porque en realidad es de ese tipo de historias que se cuentan como si fueran una historia de terror. Generalmente la cuentan como cierta, ¿me entienden? Eh, y realmente, bueno, pues al no ser una historia comprobable, al tener tantas inconsistencias en la historia, nos queda la duda de si realmente fue una historia, pues no sé, ficticia. Tal vez este hombre Label la habrá inventado, habrá sido algo que él se imaginó, algo que realmente vio. Y este es el verdadero encanto de esta historia, que nunca vamos a poder saber si esta historia es real o solamente fue inventada. Y es que miren, cuando una historia se vuelve demasiado grande para ser ignorada, tarde o temprano termina golpeando la puerta de quienes sí tienen que dar explicaciones. Y en 1930, cuando el relato de Joe Label comenzó a circular entre cazadores, comerciantes y luego, digamos, entre periódicos que adoraban los titulares sensacionalistas, eh, pues de alguna manera la policía montada de Canadá, los famosos RCMP, tuvieron que intervenir. Y aquí es donde el misterio del agua Anjikuni cambia de temperatura. Pasa del frío sobrenatural, del relato oral, al frío administrativo de los informes oficiales. Y esto hace un verdadero contraste brutal. Los policías, la policía montada, eran en aquella época la autoridad absoluta en territorios remotos. Eran exploradores, eran policías, eran rescatistas y burócratas simultáneamente. Si algo extraño pasaba en la tundra, eran ellos quienes debían documentarlo, confirmarlo o descartarlo.
Y cuando la historia del pueblo evaporado empezó a tomar fuerza, la presión pública fue suficiente para que una patrulla fuera enviada a revisar la zona. La expectativa era clara. Si un poblado entero había desaparecido, tenía que haber evidencia contundente. Pueden ser rastros, huellas, señales de abandono masivo, objetos personales, ruinas, algo. Pero lo que encontraron, según su informe, fue radicalmente distinto al escenario aterrador que describió Labelle. Para empezar, la policía montada no documentó ningún indicio de violencia, muerte, saqueo o desorden inusual. No encontraron fogatas encendidas, ni comida a medio preparar, ni herramientas tiradas como si hubieran sido abandonadas en plena prisa. Y quizás lo más significativo, tampoco encontraron tumbas abiertas. Esa parte, la más macabra del relato de Labelle, simplemente no existía en los reportes. Los oficiales describieron el asentamiento como normalmente desocupado, lo que significa que era un espacio donde familias inuit hacían presencia temporal, no permanente. Los inuits migraban por temporadas siguiendo la caza, el clima, los patrones del hielo y los ciclos de los animales. No se trataba de un pueblo fijo, era más un campamento estacional. Esa diferencia de interpretación, pueblo contra campamento migratorio, es una de las grietas que separa el mito de la realidad documentada. La policía montada afirmó que al llegar no encontraron nada extraordinario, ni ropa abandonada de forma abrupta, ni signos de lucha, ni objetos valiosos dejados atrás. Tampoco registraron la presencia de perros muertos o hambrientos, un detalle que algunos periódicos agregarían después para dramatizar aún más la historia. Básicamente el sitio les pareció lo que era, un asentamiento inuit deshabitado en un momento de migración. Nada más y nada menos. Este contraste entre ambas narrativas, la leyenda contada por Labelle y el informe frío de los policías, abre una disputa que se ha mantenido décadas. ¿Cuál de los dos tenía razón? ¿El hombre que afirmó haber visto el silencio más extraño de su vida? ¿O los oficiales entrenados que tenían la obligación de reportar hechos verificables? La prensa, por supuesto, eligió el lado más jugoso, que era el lado de Labelle. Su versión daba para titulares, para generar pánico, para captar lectores. La historia policial, pues en realidad no tenía nada de espectacular. Y así, mientras el informe oficial quedaba archivado, las versiones sensacionalistas del incidente crecían. Se añadían detalles, se exageraban otros. Algunos periodistas incluso afirmaron que la policía encontró evidencia de una desaparición sin precedentes, lo cual cabe aclarar que jamás fue escrito en un documento oficial. La ironía es deliciosa. Mientras la policía montada intentaba apagar el incendio del mito, los periódicos soplaban las brasas con mucho entusiasmo. Hay otro factor importante que se debe subrayar. La memoria comunitaria inuit tampoco respalda la versión catastrófica. No existe relato tradicional que hable de un pueblo entero arrancado de la existencia en un solo movimiento. Las tragedias inuit suelen transmitirse con respeto, con detalle, con sentido de preservación histórica. Y la supuesta desaparición masiva simplemente no aparece en esa memoria oral. Ni como mito, ni como historia, ni como advertencia. Vaya, ni siquiera como un rumor. Entonces, ¿qué buscaban realmente los de la policía montada al llegar al sitio? ¿Buscaban verificar si había ocurrido un crimen, una tragedia climática o una emergencia humanitaria? ¿Buscaban señales de migración forzada o de conflicto entre grupos?
Buscaban huellas, restos de campamento reciente, rastros humanos. Y sí encontraron huellas, pero huellas que confirmaban que la comunidad simplemente había seguido su ruta de supervivencia como lo hacía cada temporada. También buscaron indicios de la Belle, su campamento, su ruta de llegada, alguna confirmación de que él había estado ahí recientemente. Pero, como ocurre con todas las piezas incómodas en esta historia, tampoco encontraron nada concreto al respecto. Los reportes ni siquiera mencionan su nombre con el peso que la leyenda le confiere. Para la policía, la Belle no fue más que una fuente indirecta, un origen de la historia, pero en realidad no un testigo al que consideraran crucial. La policía montada nunca reportó haber visto una escena tan dramática como la que él describió, ni siquiera una versión moderada. Lo único consistente entre ambos relatos es que el lugar estaba vacío, pero la interpretación del vacío. Ahí es donde las dos versiones divergen como senderos en la nieve. La investigación concluyó oficialmente que no había nada extraño, nada paranormal, nada criminal, nada digno de mayor alarma, pero eso no detuvo a quienes querían creer otra versión. Porque la verdad incómoda del misterio del agua Jicuni es que la imaginación colectiva siempre supera al informe oficial. Los reportes fríos, chicos, rara vez ganan contra una buena historia de terror. Y el contraste entre pueblo desaparecido y campamento vacío por migración normal es demasiado tentador como para que la población elija el segundo. La prensa convirtió un campamento estacional en un pueblo fantasma. Los rumores convirtieron el silencio en ausencia sobrenatural. Y los huecos narrativos, los que Label abrió con sus contradicciones, se llenaron con teorías, especulaciones y sensaciones de miedo. El eterno conflicto surgió. ¿Quién escribe la historia? ¿La policía que anota hechos o el imaginario colectivo que los deforma hasta volverlos irresistibles? Lo fascinante es que con el tiempo, la policía montada tuvo que emitir comunicados aclarando que jamás se documentó una desaparición masiva en esa región. Pero el mito ya había crecido demasiado. Para muchos, la negación oficial no era evidencia, sino confirmación de encubrimiento. Así el misterio del agua Jicuni quedó atrapado entre tres fuerzas que nunca se ponen de acuerdo. La leyenda, rica, terrorífica, seductora. La prensa, hambrienta de titulares. Y la memoria policíaca, sobria, rígida y sin adornos. Y en medio de esas tres versiones, el pueblo desaparecido se volvió inmortal. En el siguiente bloque seguiremos desentrañando la tensión entre lo documentado, lo narrado y lo imaginado, porque algo quedó claro después de la entrada de la policía montada. El misterio no se desvaneció con los informes, se volvió más grande, más incómodo, más inquietante. Cuando uno intenta entender el misterio del agua Jicuni usando solamente lógica occidental, informes policiales y cronologías lineales, inevitablemente termina chocando con un muro invisible. La cosmovisión inuit. Ese mundo paralelo, porque así lo sienten ellos, no como metáfora, sino como realidad cotidiana, donde la nieve no es solo nieve, el silencio no es ausencia y la noche es un territorio con dueño. Para los inuit, el Ártico no es un paisaje, es un ser vivo. Y dentro de ese ser
viven otros seres, algunos amables, otros indiferentes y bueno, otros simplemente no están hechos para convivir con humanos. Entender eso es fundamental para mirar al caso del lago Anjikuni sin cometer el error más común, que es asumir que lo que asustó o silenció a un pueblo entero debe pertenecer al mundo físico. Para los inuit, lo físico y lo espiritual nunca han estado separados. Antes de que existieran informes policiales, titulares sensacionalistas y cazadores buscando protagonismo, ya existía una tradición profundamente arraigada de advertencias sobre las cosas que llaman desde la nieve. No tienen un nombre único porque no es un solo tipo de presencia. Son fenómenos, espíritus, criaturas y energías que viven en las grietas del territorio. Algunas son benignas, otras caprichosas, otras sencillamente peligrosas para quien no respeta sus reglas. Entre esas presencias destaca una figura recurrente en historias que pasan de generación en generación. Los Tornit, que son seres gigantes, primitivos, casi humanos, pero no del todo. Se dice que caminan solos por regiones remotas, que evitan el contacto y que tienen una fuerza descomunal. Viven en cavernas, bosques helados o zonas inaccesibles. Los ancianos inuit cuentan que los Tornit acechan campamentos, roban herramientas, mueven objetos, observan a distancia y en historias más oscuras atacan cuando se sienten vigilados o amenazados. En el imaginario inuit no son monstruos como los entiende Hollywood. Son parte del entorno, como los lobos o el viento. Existen simplemente porque siempre han estado ahí. Algunos clanes relatan enfrentamientos entre Tornit y grupos inuit del pasado remoto. Otros dicen que los gigantes podían llevarse personas, especialmente a quienes andaban solos o caminaban demasiado lejos de la zona segura del campamento. ¿Encaja esta figura con la desaparición del lago Anjikuni? Bueno, depende de cómo quieras mirar el rompecabezas. No hay ninguna historia inuit que hable de un poblado entero arrastrado por Tornit, pero sí hay relatos de comunidades que abandonaron asentamientos por temor a presencias que rondaban en la noche. Presencias que no mataban, pero sí acosaban. Presencias que no se veían directamente, pero cuya llegada podía sentirse en cambios súbitos del viento, crujidos o un silencio que se metía en los huesos. Y aquí entramos en otro punto crucial, el silencio. En Occidente, un sitio silencioso es un lugar donde no pasa nada. Para un inuit, un silencio anómalo es un mensaje. Algo está cambiando, algo está entrando, algo está observando. Joe Lavelle, si es que realmente pasó por ahí, describió un silencio tan profundo que no sonaba a silencio, sonaba a ausencia. Esa frase que tanto repiten para alimentar el mito encaja curiosamente con advertencias centenarias de los inuit. Cuando el silencio sea más pesado que el frío, no te quedes. Luego están las luces en el cielo. Ah, esas luces. Testimonios que aparecen una y otra vez en historias inuit. Largas antes de que alguien inventara el concepto de ovni. Algunos ancianos hablaban de las lámparas de los que caminan por arriba. Seres que no viven en la tierra, sino sobre ella, y que viajan en columnas de luz o en esferas brillantes que se mueven sin viento. Otros describían luces que descendían hacia el hielo,
Se quedaban flotando unos segundos y luego desaparecían como si hubieran sido absorbidos por la nieve misma. Estas luces no eran vistas como señales extraterrestres. Esa es interpretación moderna. Más bien los inuit los veían como manifestaciones de espíritus, mensajeros, guardianes, visitantes o incluso almas en tránsito. Algunos cuentos hablan de luces que atraen a los curiosos, luces que llaman o susurran. Otras historias dicen que cuando esas luces aparecían, había que quedarse dentro del iglú y mantenerse en silencio, porque cualquier sonido podía darles permiso para acercarse. Durante años, varios investigadores modernos han intentado conectar estas leyendas con el famoso caso de la Huanjicuni. Algunos sugieren que la comunidad pudo haber presenciado algún fenómeno atmosférico extraordinario, auroras boreales inusuales, refracción lumínica, tormentas geomagnéticas, que de alguna manera desencadenaron el pánico colectivo. Otros creen que la explicación podría estar en fenómenos psicológicos inducidos por el aislamiento extremo. Imagínense, la noche total del invierno ártico y la necesidad de interpretar lo desconocido a través del filtro de la tradición espiritual. Pero hay una línea más tenue, más inquietante que algunos antropólogos han explorado. ¿Y si la desaparición no fue física, sino cultural? No en el sentido de que se desvanecieron, sino que abandonaron el lugar por razones que solo tienen sentido dentro de su visión del mundo. Para un occidental, un crujido en la nieve es solamente un crujido. Para un inuit puede ser una advertencia de los que caminan entre mundos. Para un viajero europeo, una luz en el cielo es algo raro. Para un anciano inuit puede ser un ser que busca compañía o víctimas. Para un policía canadiense, un asentamiento vacío es migración. Para un cazador inuit, un asentamiento vacío puede ser defensa espiritual. Y aquí está la clave. Las historias inuit no buscan explicar científicamente las desapariciones. Buscan mantener a su gente segura, advertir, enseñar respeto. El peso cultural del vacío blanco es profundo. En el Ártico, el paisaje no es un aliado, es un juez, es un límite. Hay zonas donde los ancianos decían que solo los espíritus caminan, territorios donde no se debía acampar porque algo escucha, rutas que no debían cruzarse porque hay ojos sin cuerpo detrás del viento. Cuando analizamos el caso del lago Anjikuni desde la perspectiva inuit, la pregunta cambia. Porque ya no es ¿qué fuerza pudo haber borrado un pueblo entero? Sino ¿qué pudo haber percibido una comunidad experta en leer señales invisibles que nosotros jamás reconoceríamos? Quizás no vieron un monstruo, quizás no escucharon voces, quizás no huyeron de algo físico, quizás simplemente interpretaron un signo, uno que nosotros no entendemos, como una orden inmediata de abandonar el lugar. En muchos relatos inuit, el territorio no humano no es un espacio prohibido, sino un lugar donde se debe estar poco, rápido y en silencio. Aquellos que se quedan demasiado tiempo, dicen los abuelos, se vuelven parte del paisaje. Y eso no es un halago. No es descabellado pensar que la comunidad del lago Anjikuni pudo haber sentido que el entorno había cambiado. El hielo, el viento, la noche, el silencio, las luces. Señales que para los inuit no son metáforas, sino advertencias prácticas. Y si una combinación de estas señales se presentó al mismo tiempo,
o en un orden particular, eso hubiera bastado para que la comunidad recogiera lo esencial y se retirara sin dudar. La desaparición entonces no sería un misterio sobrenatural, sino un acto de supervivencia cultural que la mirada occidental interpretó como algo imposible. Y sin embargo, esa interpretación espiritual no cierra del todo las preguntas, ni calma la sensación de que algo más acecha detrás de este caso. Porque si los Inuit realmente se fueron por razones culturales, ¿por qué el silencio alrededor del evento ha sido tan absoluto? ¿Por qué algunas versiones de la historia hablan de luces la misma noche de la desaparición? De eso hablaremos en los próximos bloques, porque la cosmovisión Inuit ilumina, pero también abre nuevas grietas. Y en el Aguan Jikuni, cada grieta es una sombra. Si quitamos por un momento la neblina del misterio que rodea el Aguan Jikuni y nos quedamos solo con las explicaciones lógicas, la historia adquiere un tono más cruel que fantástico. Un poblado aislado, dependiendo de la casa, atrapado entre el clima extremo y los caprichos de la naturaleza. Antes de hablar de entidades que caminan entre mundos o luces que flotan en la nada, los investigadores consideraron lo más obvio. ¿Y si el pueblo simplemente tuvo que irse? La escasez de recursos ha sido a lo largo de la historia uno de los detonantes más comunes de migraciones repentinas. Los Inuit eran maestros del movimiento estratégico, capaces de desmantelar un campamento y reubicarlo antes de que la vida misma demandara sacrificios más altos. Pero lo sospechoso en Nanjikuni no es la idea de que emigraran, sino cómo. Si hubieran decidido partir por hambre extrema o fallas en la casa, habrían dejado patrones característicos. Es decir, rutas marcadas, equipo redistribuido, preparación previa, señales de carga o al menos algún indicio de organización. Lo que se encontró, en cambio, parecía lo contrario. Herramientas abandonadas a medio uso, ropa dejada donde cayó, fogatas vivas. ¿Migrar? Claro que sí. ¿Pero por qué así? Luego está la teoría del clima. El norte canadiense es un territorio que perdona poco. Una ventisca masiva puede hacer trizas hasta la lógica. Hay registros de tormentas tan violentas que obligan a aldeas enteras a moverse sin previo aviso. Una capa de hielo fracturada, un crujido profundo bajo la nieve, una presa que huye en estampida, un viento que cambia y se convierte en enemigo. Solo hace falta un mal presagio para que un pueblo experto en leer el entorno decida actuar inmediatamente. Y aún así, hay algo que no cuadra. Porque incluso durante evacuaciones desesperadas, el instinto Inuit no deja que se descuide lo mínimo vital. Ropa, armas, herramientas. Nada de eso suele quedarse atrás. Existe también la idea de que algún depredador o varios pudieran haber generado pánico. Como ya se imaginarán, en la zona hay lobos, osos y en ocasiones se han registrado grandes felinos desplazándose atípicamente por temporadas frías. Pero incluso el depredador más feroz deja rastros, huellas, arrastre, sangre, restos. Y lo que menos explicaría sería la desaparición de todas las personas sin signos de conflicto. Para que un depredador elimine individuos, sí, para que elimine a un pueblo completo, eso sería imposible. Y aunque hipotéticamente un ataque sostenido pudiera obligar a la comunidad a huir, no explica la ausencia de huellas en la nieve ni la falta total de dirección de escape. Es como si nadie hubiese salido caminando.
La teoría de la migración voluntaria siempre será la más defendida por quienes buscan la explicación más mundana. Pero aquí se estrella con un detalle crucial. No había condiciones previas que justificaran una migración masiva de esa magnitud. No hubo escasez reportada, no hubo señales de conflicto, no hubo inestabilidad climática registrada en los días inmediatos previos. Todo indica normalidad, hasta que no la hubo. ¿Y la teoría del hambre? Tampoco encaja del todo. Cuando un pueblo sufre hambre, se organiza, se raciona, busca alternativas y finalmente abandona el asentamiento cuando ya no queda opción. Pero esa transición deja señales: empobrecimiento progresivo, estructuras deterioradas, cambios en patrones de uso del terreno. En Anjikuni no había deterioro. El campamento parecía activo, funcional, usado recientemente. Hay investigadores que han sugerido un fenómeno ambiental extremo. Puede ser una ventisca blanca total, el tipo que borra huellas como si la Tierra se tragara el pasado. Y sí, un whiteout. Puede eliminar rastros rápidamente, pero no puede explicar por qué las cosas quedaron a medio hacer dentro de las viviendas donde las ráfagas no entran, ni por qué alguien dejaría un estofado calentándose mientras organiza una evacuación masiva. El clima puede borrar huellas, pero no puede borrar intención. Un argumento más atrevido dentro del espectro natural es el de una fractura masiva del hielo cercano que obligara al pueblo a correr hacia terrenos más seguros y caer víctimas obviamente del propio entorno. Pero esto tendría que haber dejado al menos indicios en el lago: grietas recientes, zonas colapsadas, restos flotantes. Pero nada de eso fue reportado por los grupos que investigaron el área después. Entonces surge la pregunta que las teorías naturales no han logrado contestar. ¿Cómo puede desaparecer un grupo completo sin dejar rastro físico alguno? Ni siquiera los pueblos nómadas se van sin dejar marcas. La Tierra guarda memoria, incluso cuando los humanos no quieren que lo haga. Cada explicación racional tropieza con algo. La migración tropieza con las cosas abandonadas. El clima tropieza con el interior intacto de las viviendas. Los depredadores tropiezan con la ausencia total de víctimas. Y la idea del hambre tropieza con el hecho de que el pueblo estaba aparentemente operando con normalidad. Lo misterioso de Anjikuni no es que existan teorías lógicas. Lo verdaderamente inquietante es que ninguna teoría natural logra encajar sin que algo se pierda por el camino, como si el rompecabezas estuviera recortado a la fuerza para obligarnos a aceptar una pieza que nunca perteneció. Y aquí es donde los investigadores más escépticos, incluso ellos, admiten algo. Este caso no se rompe por su falta de lógica, se rompe por su exceso de anomalías. Un pueblo no desaparece así, no de manera natural, no sin errores, no sin ruido, no sin marcas. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó. Cuando las explicaciones naturales empiezan a romperse como hielo delgado, la mente humana no tarda en mirar hacia arriba literalmente. Y en el caso del agua Anjikuni, mirar al cielo nunca ha sido un acto gratuito. Desde antes de 1930, mucho antes de que la palabra ovni se pusiera de moda, exploradores, tramperos y viajeros del norte ya hablaban de luces que no tenían dueño. Luces que no obedecían al clima ni a la lógica. Luces que flotaban sobre el lago como si estuvieran inspeccionando algo o esperando algo. A finales de 1929 y principios de 1930, varios cazadores informaron haber visto esferas brillantes desplazándose de forma silenciosa sobre la superficie congelada. Ninguno de ellos sabía del otro.
pero todos coincidían en los elementos fundamentales. No había sonido, no había estela, no había movimiento errático. Las luces avanzaban como si tuvieran un propósito. Y lo más inquietante, parecían detenerse justo encima del poblado que meses después desaparecería sin rastro. Este tipo de avistamientos no era desconocido en la región. El norte canadiense ha sido durante décadas un imán para fenómenos aéreos inexplicables. En noches despejadas, los viajeros describían columnas de luz descendiendo verticalmente, objetos ovalados desplazándose en diagonal, y en ocasiones destellos tan intensos que iluminaban la nieve durante varios segundos. Claro, el mundo científico catalogó muchos de esos eventos como fenómenos atmosféricos, refracciones invernales, ilusiones por el contraste entre la oscuridad absoluta y el blanco eterno. Pero no todos encajaban en esa caja bonita. El caso Anhikuni, con su desaparición masiva, le dio a esos avistamientos un posible significado mucho más inquietante. La pieza que faltaba era esa, el rompecabezas que algunos no querían reconocer. ¿Y si esas luces no eran simplemente fenómenos del clima? ¿Y si estaban relacionadas con el evento que borró a un pueblo entero? Aquí aparece la teoría que ha dividido investigadores. La abducción colectiva. Suena exagerado. Suena a película barata. Suena a teoría desesperada cuando no queda nada más. Y sin embargo, hay detalles que la sostienen con más fuerza de la que a muchos les gustaría admitir. Para empezar, la desaparición del pueblo no mostró señales de violencia, lucha o desplazamiento desordenado. Eso ya nos quedó claro. Había una calma absoluta en el abandono, como si las personas hubieran sido interrumpidas en pleno acto de vivir. Eso coincide con testimonios de otros casos de supuestos contactos en el norte. Silencios repentinos, parálisis, desorientación y en ocasiones relatos de haber despertado en lugares distintos sin explicación de cómo llegaron ahí. Luego están los informes, poco difundidos pero documentados, de viajeros que aseguraban haber visto naves silenciosas desplazándose sobre áreas despobladas del Yukón y Nunavut a principios del siglo XX. Objetos metálicos descritos como platos redondeados o canoas brillantes que flotaban sin viento y sin motor visible. En su momento nadie les creyó, pero después del caso Anhikuni, esos testimonios empezaron a releerse con un tono distinto. La conexión más perturbadora surge cuando se comparan desapariciones masivas en otras zonas remotas de Canadá. Aunque ninguna tan drástica como la que pasó en Anhikuni. Pero, ¿realmente esto es una cosa bastante misteriosa? ¿No les parece? O sea, a mí me parece impresionante cómo esta misión empezó siendo algo que parecía más bien como el echar hacia abajo una historia misteriosa. Y a este punto de la emisión nos estamos dando cuenta que ya está tomando un tinte súper raro, ¿no les parece? Como que
como que primero estábamos tratando de tirar el teatro de la historia de desaparición misteriosa y paranormal. Y ahorita en este punto ya estamos en un momento en el que se siente como si fuera real. ¿No lo sienten ustedes así? Y estos son los giros increíbles que tienen este tipo de historias. Porque primero empiezan como una falsa alarma, como parte del imaginario de una persona muy, pero muy creativa. Y empiezan a tornarse ya con ciertas evidencias, con la tradición oral, con la cultura de, en este caso, el pueblo inuit, eh, como un poco más bizarras, como que sí ya empiezan a tener un tinte raro. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué están sintiendo en este momento. Porque en este punto, ni ustedes ni yo sabemos cómo va a terminar esta historia. Y es que miren, la conexión más perturbadora surge cuando empezamos a comparar las desapariciones masivas en otras zonas de Canadá como tal. Como ya les decía, no hay un antecedente de una desaparición entrecomillada tan drástica como la que se contó de Anjikuni, pero pues sí existen registros de pequeños grupos que desaparecieron, sin explicación a principios del siglo pasado. En muchos de esos casos también había reportes de luces extrañas días antes. La similitud hizo que los ufólogos, que son entusiasmados hasta el exceso, abrazaran el caso como un hito, es decir, como la primera desaparición colectiva potencialmente vinculada a actividad no humana. Lo que vuelve este caso un imán para los entusiastas del fenómeno ovni o los extraterrestres no es solo la falta de rastros, es la calidad de la ausencia. Porque, repito, no hubo huellas, no hubo dirección de escape, no hubo cuerpos, no hubo señales de enfermedad ni migración, no hubo ruidos, ni mensajes, ni advertencias. Simplemente dejaron de estar. Luego está la parte más incómoda, el silencio de los animales. Porque cuando Joe Lavelle, el testigo cuya versión ya analizamos bloques anteriores, afirmó que ni siquiera los perros estaban presentes, muchos lo atribuyeron a exageración. Pero los investigadores posteriores confirmaron que sí había algo extraño con la fauna. El área estaba inusualmente vacía. Ni huellas frescas, ni rastros de depredadores, ni indicios de movimiento animal reciente. Como si algo hubiera perturbado no solo a los humanos, sino al ecosistema inmediato. Para los creyentes en la teoría ovni, esto por supuesto no es una casualidad. Afirman que una abducción masiva requiere un tipo de intervención que afecta más que a las personas. Afecta al entorno, al sonido, a los animales, incluso al aire mismo. Testimonios de otros supuestos encuentros mencionan un silencio espeso, una ausencia total de movimiento y una sensación eléctrica en la piel, como si algo invisible llenara el ambiente. Y en las descripciones de quienes visitaron Anjikuni después del evento, esas sensaciones se insinuaban, aunque los informes oficiales nunca lo reconocieron abiertamente.
Por supuesto, la Policía Montada de Canadá descartó públicamente cualquier posibilidad de intervención no natural, no porque tuvieran una explicación mejor, sino porque admitir desconocimiento absoluto a veces es más incómodo que negar lo imposible. Años después, historiadores afirman que la Policía Montada jamás encontró una respuesta definitiva, pero sí encontraron suficientes anomalías como para no poder cerrar el caso plenamente. Ese vacío oficial fue el combustible perfecto para que el mundo de la ufología tomara el caso como propio. Y así, el misterio del agua Anjikuni terminó elevándose a una categoría casi mítica, dentro del fenómeno ovni, por supuesto, que de alguna manera incluía un ejemplo de desaparición colectiva que de alguna manera no encajaba con ninguna explicación tradicional, pero que sí sigue el patrón inquietante de luces previas, silencio anormal y ausencia total de rastros. Al final, uno puede creer o no en visitantes ajenos a este mundo. Puede aceptar la hipótesis o descartarla por absurda. Pero lo cierto es que dentro de todas las teorías planteadas, esta es la única que responde sin romperse a la parte más inexplicable del caso, que es la desaparición total, instantánea y sin residuos. No es que la teoría sea la más lógica, es que es la única que no excluye ninguna anomalía. Y en el vacío helado del norte, lo que no puede explicarse, por supuesto que termina sobreviviendo. Cuando un misterio crece demasiado, siempre llega un punto en el que alguien pregunta lo inevitable. ¡Ay, tú! ¿Y si no fuera nada sobrenatural? ¿Y si el verdadero monstruo fue humano? En el caso del agua Anjikuni, esa posibilidad no solamente existe, es una de las teorías más incómodas. Porque si bien los relatos hablan de luces en el cielo y desapariciones imposibles, también es cierto que el norte canadiense de los años 30 era un territorio donde las tensiones, los abusos y los silencios pesados formaban parte del paisaje, tanto como la nieve eterna. Una de las hipótesis más antiguas es la de un conflicto interno entre grupos inuit. No sería la primera vez que una comunidad se divide por decisiones difíciles, ya sea por rutas de caza, derechos sobre territorios, reparto de pieles, acceso al caribú. En situaciones extremas, sobre todo en inviernos particularmente duros, un conflicto podía escalar de formas que la historia preferiría no registrar. Sin embargo, esta historia tiene un problema enorme. Repito, no hay señales de violencia en el poblado. No hay sangre, no hay restos, no hay cuerpos. Y para que un conflicto termine con la desaparición de todo un pueblo, tendría que haber rastros. Eso vuelve esta teoría, aunque posible, bastante frágil. Otra posibilidad más oscura apunta hacia ataques externos, quizás de exploradores, mineros o cazadores que pasaban por la zona y que por motivos que evidentemente hoy jamás conoceremos, pudieron haber generado una confrontación fatal. Y aquí aparece un matiz incómodo. En los años 20 y 30 no era raro que foráneos tuvieran roces con pueblos inuit, ya sea por comida, herramientas o simplemente malentendidos culturales. ¿Pudo derivar eso en violencia? Claro que sí. ¿Pudo borrarse luego toda evidencia? Sinceramente, eso es muy improbable. Pero quienes defienden esta teoría señalan algo que los otros pasan por alto: el clima extremo. En condiciones de tormenta, desplazamiento forzado y temperaturas de muerte, un grupo entero podría ser obligado a marchar y perderse para siempre en cuestión de horas.
Pero es cuando entran las teorías sobre intervención militar o gubernamental, cuando el caso se vuelve un nudo más denso y pegajoso. Algunos investigadores, bastante más conspirativos, pero no totalmente irracionales, plantean que el poblado pudo haber sido evacuado a la fuerza por alguna operación experimental, ya sea por pruebas de comunicación, mediciones atmosféricas o incluso estudios sobre la resistencia humana en regiones árticas. Suena extremo, claro, pero no podemos olvidar que en la primera mitad del siglo XX hubo proyectos secretos, pruebas encubiertas y decisiones por el bien del país tomadas sin avisarle a nadie, especialmente en territorios donde las comunidades indígenas carecían de voz o protección. Quienes apoyan esta variante mencionan un detalle extraño. La policía montada negó casi todo lo que Joe Lavelle afirmó, pero tampoco explicaron nunca por qué algunas notas internas hablaban de situación atípica sin especificar nada más. Y el silencio institucional suele ser más revelador que cualquier testimonio. A esto se suma la teoría del encubrimiento mediático. Hay quienes creen que el caso del lago Anjikuni fue real, pero inmediatamente manipulado. No inventado desde cero, sino recortado, exagerado, simplificado y usado. La prensa sensacionalista de la época, siempre hambrienta de misterios del salvaje norte, pudo haber tomado una desaparición real, quizá una migración repentina o un éxodo forzado, y convertirla en una historia irresistible. Un pueblo entero desvanecido en la nieve. Y seamos honestos, el titular vende. La versión real, seguramente más humana, más sucia, más trágica, tal vez no. Entonces surge la pregunta clave. ¿Quién gana con cada versión? Si fue un conflicto interno inuit, quien gana es la narrativa colonialista que siempre ha presentado a los pueblos originarios como inestables o inexplicables. Es una teoría cómoda para quienes nunca entendieron sus dinámicas. Si fue un ataque externo, gana la idea de un territorio sin ley donde los hombres blancos podían actuar impunemente sin que quedaran registros. Y eso no es un triunfo, es una sombra. Si hubo intervención militar o gubernamental, gana el aparato del Estado. El silencio protege reputaciones, políticas, experimentos y decisiones que nunca podrán revisarse. Si la prensa exageró o manipuló el caso, ganan los periódicos. Ganan audiencia, morbo, fama, ventas. La verdad pierde. Y si la historia fue fabricada casi desde cero, como algunos académicos han sugerido, entonces quien gana es el mito. El mismo mito que hoy seguimos repitiendo, analizando y descifrando. Un mito que eclipsó cualquier rastro de lo que pudiera haber sido real. Pero aquí está lo más perturbador. Todas las historias humanas, aunque más creíbles que los ovnis, también tienen huecos. Todas exigen confiar en documentos incompletos, testimonios contradictorios y silencios convenientes. Todas implican que alguien mintió, alguien cayó o alguien se benefició. Y en un misterio donde cada parte parece tener algo que ocultar, lo humano termina siendo más aterrador que lo extraterrestre. Al final de todo este recorrido, entre rastros invisibles, silencios demasiado limpios y testimonios que parecen espejos rotos, solo queda una idea clara. Anjikuni no es un misterio que se cuenta, es un misterio que te persigue. No importa cuántas veces lo revises, cuántos nombres anotes o cuántas fechas intentes encajar. Siempre termina apareciendo un hueco, un pequeño vacío donde debería haber una respuesta.
Y es en ese vacío donde esta historia ha vivido durante casi un siglo. Porque seamos honestos, si algo define el caso de Anjikuni, no es la desaparición del poblado, no es la nieve intacta, no son los relatos de luces en el cielo, ni el silencio sin huellas, ni los cadáveres, ni la ausencia de ellos. Lo que define este misterio es la sensación constante de que aquí falta una pieza que nadie ha visto, pero que todos saben que está perdida. Y sin ella, cualquier explicación queda coja, torcida e incómoda. Y quizás por eso esta historia no muere, porque es un rompecabezas con un agujero en medio. ¿Y la mente humana? La tuya, la mía y la de cualquiera que alguna vez escuchó este caso a medianoche, simplemente no tolera el agujero. Necesita rellenarlo, necesita entender. Y cuando no puede, ese vacío se convierte en algo más peligroso, en un espacio donde la imaginación empieza a moverse sola, sin vigilancia, sin freno. Allí es donde aparecen las hipótesis imposibles. Que se los llevó el cielo, que se los tragó la tierra, que el bosque se cerró detrás de ellos, que el tiempo por un instante olvidó que ese pueblo existía. Pero al final, ninguna calza, ninguna llena ese hueco incómodo, ninguna explica por qué un asentamiento entero pudo evaporarse sin pelear, sin correr, sin dejar siquiera un rastro que contradiga a otro. Y ese es el verdadero eco de Anjikuni. Lo que pasó no es, más bien es lo que falta. Esa es la razón por la que sigue contándose en fogatas, en blogs, en programas de radio de madrugada, en canales de teorías olvidadas y aquí, en La Hora Macabra. Porque hay historias que no sobreviven por lo que tienen, sino por lo que les falta. Historias que son en sí mismas un vacío que succiona curiosos, incrédulos, fanáticos y escépticos por igual. Piensa en esto. Si mañana apareciera una explicación lógica, aburrida, definitiva, ¿de verdad querrías escucharla? ¿En serio preferirías borrar la magia oscura de este misterio con un simple "ah, era eso"? Porque hay lugares, pocos, pero los hay, donde tal vez es mejor no saber, donde la incertidumbre tiene más vida que la verdad, donde el silencio pesa más que cualquier descubrimiento. Y Anjikuni es uno de esos lugares. En este punto, solo queda una última pregunta. ¿Por qué todos los misterios del mundo, de todos los que hay, de todos los que han aparecido, este es uno de los que se siente más personal? Como si no estuviera hablando de ellos, sino de nosotros, de lo que tememos perder, de lo fácil que es desaparecer, de lo frágil que es la normalidad, de lo rápido que el ruido cotidiano puede convertirse en un silencio insoportable. Quizá porque en el fondo todos sabemos que el vacío también vive aquí afuera, en el mundo real, y que a veces se asoma, a veces toca una puerta, a veces llama por nuestro nombre, y a veces, muy pocas pero suficientes para dejarte pensando esta noche, se lleva algo que nunca devuelve. Así que aquí, mientras cerramos este episodio y regresamos a la luz habitual, quédate con esta idea flotando en el aire. Tal vez el misterio de Anjikuni no está en lo que ocurrió, sino en lo que sigue ocurriendo cada vez que alguien lo recuerda. Como si esa ausencia siguiera respirando, como si ese hueco siguiera creciendo, como si hubiese algo esperando a que lo llenemos o a que entremos en él. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este viaje entre sombras. Ya saben que yo soy Lady Kaboom y esto
fue La Hora Macabra. Ya saben que los invito a seguirme en este canal de YouTube. Bueno, más bien no en más bien en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp si quieren escuchar leyendas y cuentitos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima, chicos, si es que hay próxima, porque algunos vacíos, ya sabes, terminan por dar la vuelta. Muy buenas noches, o lo que queda de ella, y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!